Yo pienso, dada el querer abrir las escuelas en este preciso momento, cuando lo que deberíamos de preocuparnos es algo que ya mencionaba Kevin más o menos al inicio, respecto a valorar si las escuelas están en condiciones reales de abrir hacia los alumnos. Y hablemos de todas esas escuelas que han sido saqueadas. Desde el centro de mando de cada una de nuestras respectivas casas, el equipo en educación les da la bienvenida a esta nueva mesa crítica, en la cual, moderada por su amigo el profesor Jorge Iván Chavarín Montoya, vamos a hablar sobre ese famoso regreso a clases del 7 de junio. Pongo regreso entre comillas, porque eso ya lo vamos a discutir. Y para charlar sobre este tema, tengo a mis siempre amigos docentes al pie del cañón, al profesor Kevin Gibran Won. Kevin, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? 7 de junio. Hola, ¿qué tal, Jorge Iván? Daniel, Freddy, un gusto estar compartiendo con ustedes esta mesa y con las personas que nos acompañan en este momento. Pues un 7 de junio con muchas incertidumbres, inconsistencias en ciertas declaraciones, pero veo todavía un regreso a clases presenciales como tal. Mm, Difícilmente se va a poder llevar a cabo con éxito. Yo por lo pronto ahí dejaría mi comentario. Vamos a retomarlo ahorita unos minutitos más. Adelante. Muchísimas gracias, profesor. Ya sabemos quién va a iniciar. Profesor Freddy, ¿cómo se encuentra? ¿Por qué todavía no me deja hablar sobre la aprende en casa, que es un tema que yo quiero abordar en una mesa crítica? Tendrás tu oportunidad, Jorge Iván. Despacio, ten paciencia. ¿Cómo me encuentro? Gustoso de estar aquí nuevamente. Kevin, Daniel, Jorge Iván, como siempre, un placer hablar, como tú dices. 7 de junio, la fecha señalada, mencionada en recientes declaraciones de diversos personajes a nivel local, nacional, no debería de ser como tal. Yo pienso y creo que el 7 de junio no se va a regresar a clases presenciales, al menos como se espera, como la autoridad educativa local, estatal y federal espera que así suceda. Y pues vamos a ver cómo se van generando las cosas de aquí al próximo 7 de junio. Ok, muchísimas gracias, profesor. Y profesor Daniel, buenas tardes, bienvenido de regreso. 7 de junio, ¿qué le dice esa fecha? ¿Qué tal? Jorge Iván Chavarín, amigo Kevin Gibran Rodríguez y mi amigo Freddy Flores. Un gusto estar nuevamente con ustedes en esta charla sobre un tema de interés que nos atañe a todos. 7 de junio, regreso a clases. Eh, es un reto muy grande. Yo creo que en la perspectiva de cada escuela habrá quienes sí, habrá quienes no, pero yo creo que en un porcentaje mayor al 90 no regresa. Así, drástico. Ok, muchísimas gracias, profesor Daniel. Y es cuando ya empezamos a dialogar sobre ese tema. Si hemos estado al pendiente de las noticias educativas, siempre un tema constante ha sido cuándo regresamos. Se ha hablado de regresos parciales, escalonados, de muchos tipos de regresos, pero hace unos cuantos días el presidente de la República dio la orden y mencionó sí o sí regresamos a clases el 7 de junio, pero, a eso le agrega siempre y cuando las condiciones sean permanente, siempre y cuando las condiciones sean las mejores, siempre y cuando no haya ciertos focos de intención, siempre y cuando los papás estén de acuerdo y empieza a probar un conjunto de peros que nos hace pensar más en los CCA. Y entonces con esto lleva un primer cuestionamiento. ¿Estamos en condiciones para regresar de una forma total o parcial el 7 de junio? Lanzo la pregunta del aire al profesor Kevin Gibran. Ok, Jorge Iván, yo quisiera comenzar dando una pequeña, muy breve línea del tiempo de lo que se ha venido suscitando en cuestión de declaraciones, emisión de ciertos documentos. Recordemos que el 31 de marzo de este año se publicó una adenda junto con una circular emitida por CEPIC, en donde se hablaba de cierta ampliación, ciertos cambios, modificaciones a los centros comunitarios de aprendizaje, en donde pues hubo, se decía, siempre y cuando el semáforo pase de amarillo a verde,
se iba a aumentar el número de estudiantes a atender en estos CCA. Sin embargo, que las aulas no tuvieran más de 18 estudiantes y una serie de ampliación, digamos, una serie de condiciones que fueron cambiando en esta migración de color de semáforo epidemiológico. Esto fue el 31 de marzo. El viernes 28 de mayo, hace apenas unos días, Andrés Manuel López Obrador y nuestra secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina, salieron a hablar sobre el estado de vacunación en el país. Por ahí se hablaba de que ya se tenía un porcentaje muy elevado y que eso daba pie a que las condiciones del magisterio en cuestión de vacunación pudiera pensarse concretarse en un regreso a clases, vaya. Por ahí incluso en estas famosas mañaneras de ese día, salió por ahí un video de algunos docentes diciendo, no, pues ya queremos regresar, los niños ya les urge regresar. Y yo lo sentí como que fue una especie de acción estratégica para tratar de sensibilizar sobre este regreso a clases y que rescatemos a los estudiantes, que por ahí hay un dato de alumnos en rezago bastante importante. Ese numerito, pues yo sé que lo trae por ahí Daniel, se lo voy a dejar a él. Eh, Sin embargo, es muy importante destacar el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él hablaba de que nada obligatorio, todo voluntario y por medio de la razón y el convencimiento, la persuasión. Esto me resulta muy interesante porque definitivamente podemos ver el aspecto de la voluntariedad como un aspecto que puede eh, tomarse de dos maneras. Una, ¿cuál va a ser el rol de las autoridades escolares para poder convencer a los compañeros maestros que están al frente de las aulas para poder regresar a las escuelas como factor número uno? O número dos, esto de la voluntariedad es y lo lanzo a manera de pregunta, es una forma de escapar de la autoridad, de parte de la autoridad educativa, tanto estatal como federal, de escapar de sus responsabilidades hacia los planteles y delegar en una situación, digamos, de emergencia, en una situación histórica, delegar responsabilidades que yo creo que en otro momento deberían aprovecharse para asumir un rol más protagónico, vaya. Sin embargo, de esto hay que observarlo como dos focos. Y de pronto, eso fue el 28 de mayo, ¿no? De pronto el 31 de mayo sale Juan Alfonso Mejía López, nuestro secretario de Educación aquí en Sinaloa, eh, rebotando la pelota, diciendo que quien va a decidir el regreso a clases presenciales en Sinaloa no va a ser él, es el gobernador del estado quien lo va a decidir. Mientras tanto, él sigue apostando por el trabajo con la CCA, que hay que decirlo de algún modo, se mantiene con el aspecto de voluntariedad, aunque no es una estrategia más, decíamos, es una estrategia de acompañamiento, de asesoría, ¿no? Y me parece ya que, que el plantear un regreso a clases ya este 7 de junio es algo más complejo de lo que imaginamos y de determinar sí o no. Me parece que es un momento en el que las supervisiones escolares o las jefaturas de sector pueden revisar o son quienes están, digamos, en un punto privilegiado para revisar ese mosaico de diferentes condiciones en las que se encuentran las diferentes escuelas. Vamos a decirlo de esta manera. Andrés Manuel en su discurso decía que la estrategia de aprende en casa no es que no haya sido exitosa, decía, sino que ya era muy necesario un regreso a clases presenciales, pero que no significaba que no fuera exitosa la estrategia de aprende en casa. Incluso dice que no es lo mejor, que funcionaba, pero no es lo mejor, Ajá, decía las correcto. palabras. Funcionaba, o sea, decía funcionaba, pero no es lo mejor. No hay nada como las clases presenciales, ¿no? Sin embargo, en una misma zona escolar podemos observar que hay escuelas que cuentan con los recursos humanos y los recursos materiales para sostener esta estrategia a distancia.
en una misma zona escolar en donde hay otra escuela, donde posiblemente las condiciones físicas de infraestructura, incluso de recursos humanos, pueda que esté debilitado. Entonces, son los supervisores escolares o son las jefaturas de sector quienes pueden asumir el tomar una decisión, digamos, más específica y más de acuerdo con las condiciones actuales de cada centro escolar. El dejarlo de manera uniforme como algo voluntario, me parece que va a impactar en que el porcentaje de escuelas que regresan y el número de estudiantes atendidos sea muy poco. Creo que mientras se siga manejando ese término, difícilmente se va a llegar a una atención a una escala significativa. Yo aquí dejo mi primer comentario. Muchísimas gracias, profesor Kevin, y muy importante lo que menciona de que hay escuelas que se les ha dado bien el modelo de trabajar en modelo aprende en casa, a distancia, hay otras que no, hay otras que simplemente por infraestructura es muy difícil trabajar, es muy difícil regresar. ¿Por qué? Porque hay estados que tienen condiciones de exceso de frío, de exceso de calor, pero ante eso damos la palabra al compañero Freddy Leo, el mismo cuestionamiento. ¿Ve factible un regreso a clases ese 7 de junio, ya sea parcial o ya sea completo, como lo quiera analizar? Ok, definitivamente no. Yo soy de la idea de que las condiciones no están dadas para un regreso a clases presenciales y te voy a exponer, o les voy a exponer las razones. Ya ha habido algunos estados que abrieron, que aperturaron las escuelas desde hace el transcurso de los últimos días, Veracruz, Campeche, por citar algunos. Campeche, por ejemplo, se regresó por los rebrotes que se estaban generando. En Veracruz, yo soy originario de allá, entonces tengo conocimiento de que las escuelas tampoco se han estado abriendo, aun y cuando se manejó que así estaba pasando. Hay otros estados donde solamente están abriendo el nivel primaria para calar a ver cómo se están desarrollando las cosas. Pero más allá de eso, de las situaciones tan diversas, de que el vivir en un país tan variado, deberíamos de entender que las condiciones parecen más una terquedad o la necesidad o el querer volver a clases presenciales, el querer abrir las escuelas es más una terquedad que una necesidad. Entendiendo, y creo que Daniel lo va a mencionar un poquito más adelante, ¿no? Respecto al impacto que ha estado teniendo ya te estamos poniendo datos, Daniel, ¿no? No sé si los vendrás preparados por ahí, pero bueno, Ya tiene que Kevin tener fue el que empezó. apunte de toda la responsabilidad que cae ahorita sobre él. Ok, mira, ves, Daniel, siempre nos sorprende gratamente. Bueno, el caso es que hay algunos datos alarmantes respecto a lo que se generaría el abrir las escuelas. No hablemos de los centros comunitarios de aprendizaje, sino una reapertura de las escuelas como tal. Y menciono algunos datos que acabo de rescatar de una transmisión que estaba realizando Educación Futura hace ¿qué será? Hora y media aproximadamente, donde decía Saludos Eric para Juárez, que Eric. es el Eric, Saludos para Eric. decía que hay 36.5 millones de estudiantes en educación pública y privada, de esos hay aproximadamente 2 millones de docentes, 12 millones de acompañantes que van de la mano con ese grupo de alumnos que asisten a las escuelas, hablemos de padres de familia, tutores, etcétera. Lo que generaría un universo de aproximadamente 50 millones de habitantes, cerca del 40% de la población. Todo ese universo de personas al momento de regresar a las escuelas genera una movilidad social importante. Es preciso señalar que las condiciones de contagio no se generaron en un principio como tal por estar dentro de las escuelas en un salón de clase, sino por la movilidad que se generó alrededor. Hablemos de esas personas que se trasladan de sus centros de trabajo a las escuelas, a sus hogares, a algún otro punto donde tengan que recorrer. Entonces, toda esa situación es la que genera esa preocupación por volver a vivir ese rebrote de la pandemia que en algunos estados, a pesar de que el semáforo epidemiológico esté subiendo, bajando, algunos de los habitantes de esas regiones han externado que no ha habido una reducción significativa. O sea, como las aguas de sabor que vendía el Chavo del Ocho, ¿no? De que semáforo que es verde, pero aparece amarillo, pero en realidad está en rojo. O sea, esas situaciones que han sido muy complicadas y es lo que generaría. Yo pienso que es una terquedad infundamentada el querer abrir las escuelas en este preciso momento,
cuando lo que deberíamos de preocuparnos es algo que ya mencionaba Kevin más o menos al inicio, respecto a valorar si las escuelas están en condiciones reales de abrir hacia los alumnos. Y hablemos de todas esas escuelas que han sido saqueadas. En la zona escolar en la cual yo laboro, tenemos 2 escuelas que han sido saqueadas constantemente, y aproximadamente 2, 3 veces en un mes, que destruyeron por completo, se llevaron el mobiliario, destruyeron el cableado, los baños, entraron a la directora tuvo que soldar, y ya estaba haciendo, bueno, mandar a soldar las instalaciones, y ya estaba haciendo reportes tras reporte tras reporte. Entonces las condiciones no están dadas para una reapertura de las escuelas. Este periodo de aquí al cierre del ciclo escolar debería de servir para poner a punto las escuelas, para cuando volvamos a iniciar el ciclo escolar, el próximo ciclo escolar 21-22, ya con unas condiciones más idóneas para los estudiantes. Entonces, hasta aquí dejo mi primera participación, bueno, mi segunda participación. Continuamos más adelante. Muchísimas gracias, compañero Freddy. Yo soy fiel creyente de que las escuelas, o por lo menos de forma directa, no van a recibir un apoyo. Entonces, todos los maestros que nos escuchan, vámonos haciendo la idea de que la reconstrucción, o por lo menos la mayor parte de los gastos, pues lo va a asumir la escuela misma y el conjunto de padres de familia. No va a haber un dinero que venga el gobierno y diga 40,000 pesos para cada escuela en este primer momento. Tenemos que hacernos a la idea de que va a ser una reconstrucción fuerte. Bueno, profesor Daniel, le toca pues resolver las interrogantes que marcaron el profesor Kevin y el profesor Freddy. Muy buena suerte, y si da tiempo lo mismo. Gracias. 7 de junio. Me dejaste pensando con esos datos de los recursos económicos, sobre todo por los tiempos electorales en los que nos encontramos. Sí. Por la cantidad de dinero que se está gastando y no aterrizando en las escuelas. Me dejaste pensando, pero no va en ese sentido mi comentario, ¿no? Sí. ¿Hay condiciones no, o no pero para la idea está ahí. La idea está ahí. Ok. Y todos la tenemos pensado. Entonces, voy a ser muy práctico hoy en los comentarios, y en el segundo cuestionamiento sí voy a profundizar un poquito porque me gustó mucho la cuestión de los números. Creo que habrá condiciones, sí y no. Hay 2 perspectivas, 2 caminos, 2 rumbos. Sí, ¿para quiénes? Para aquellas escuelas, para muchas escuelas, que hoy ya tienen su CCA, pues, marchando, como debe ser. Para ellos creo que sí hay condiciones para un regreso a clases en lo próximo, de manera escalonada, gradual, con los filtros, como debe ser, con la orientación, con los recursos que hayan guardado de los ciclos anteriores. Creo que para ellos sí existen las condiciones para regresar este 7 de junio. Pero no de manera general, aclarando ese punto, ¿sí? Es decir, que continúen todavía con un regreso a clases. Para mí eso es un regreso a clases. El que estén en la escuela recibiendo clases de un docente ya rompe todo lo que es educación a distancia. Ya se elimina el modelo que implementó el gobierno federal. Para mí eso es un regreso a clases. Tal vez las personas piensen que el regreso a clases tiene que ser de manera general. Todos los docentes, todos los alumnos, toda la población o toda la comunidad escolar a las escuelas. Entonces, para ellos, para las escuelas que voluntariamente abrieron CCA con esas 3 famosas V, voluntario, vacuna, ¿cuál es el otro? Siempre se me olvidan de tanto que semáforo no verde. Y semáforo verde. Ya estamos en verde, dicen acá en Sinaloa, pero no en Culiacán. En Culiacán, capital, pues tenemos otro fenómeno. Entonces, sí para ellos, pero no para el otro panorama y el número de escuelas que no está en condiciones de regresar por muchos elementos que lo hemos platicado en otros encuentros aquí en la red en educación. Primero, no están las condiciones básicas, agua potable, elemental para abrir un CCA, por ejemplo, por la cuestión de la higiene. No hay baños dignos, es otro fenómeno. 3, el hecho de que docentes o maestras tengan, o sean grupo vulnerable. O sea, puede ser que una escuela, sus docentes en su mayoría sean vulnerables. Otra, que no quieran regresar los docentes en su mayoría. Mientras siga manejándose lo voluntario, no se va a poder regresar. ¿Por qué? Porque tenemos toda la libertad de elegir.
y esa libertad se debe tomar en consenso, no puede ser una decisión que venga desde arriba. Y ahí creo que es el punto de quiebre de este regreso a clases. ¿Por qué? Porque debió haber sido el ejercicio de las escuelas hacia afuera. Es decir, regularmente esperamos indicaciones. El docente siempre espera indicaciones, ya sea de su directivo, del supervisor, del jefe de sector, así. Pero no nos atrevemos a tomar decisiones como escuela. Sí he dado el análisis en otras mesas que en su mayoría a quien más va a afectar el hecho de la educación, el fracaso o aciertos de educación a distancia, el aprende en casa, el modelo este que se ejecutó a partir de que inicia pandemia en México, pues no fue del todo correcto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quiero mencionar algo que aquí lo apunté. ¿Quién en este momento está evaluando las condiciones o los elementos que determinan un regreso a clases? Lo decían los compañeros. Solamente estamos diciendo, vámonos a clases. Tal fecha. Sí, pero ¿quién está haciendo la evaluación? ¿Quién está tomando realmente un control de qué escuelas sí, cuáles no? Solamente creo que se están haciendo ejercicios muy al aire en preguntar, ¿regresan sí o no? Pero no hay nada escrito, no hay nada formal. Entonces, tampoco en la evaluación no se está respetando la opinión de los maestros. Tenemos un gobierno federal que le gusta mucho la opinión, le gusta mucho las encuestas. ¿Por qué no atreverse a hacer una encuesta a padres de familia, a maestros, a autoridades educativas, incluyendo directivos, supervisores, jefes de sector? Y ahí va la cadenita. ¿Por qué? Porque solo eso determinaría si tenemos las condiciones para este 7 de junio poder regresar. Y hablo de poder regresar por lo menos a dar una opción educativa a los niños que lo necesitan, ¿sí? Sobre aquellos que estuvieron de acuerdo al acuerdo de evaluación 26, 12, 20, acuerdo de evaluación en los niveles de comunicación que estuvieron evaluándose, por lo menos los que estuvieron en el semáforo amarillo, o que no tenemos información para poder evaluarlos. Ojo, viene un cierre de ciclo escolar. Esa era una de las justificaciones de gobierno de decir, necesitamos que regresen los niños para tener elementos como evaluarlos, sobre todo aquellos niños que ni siquiera sabemos nada de ellos. Entonces, por lo menos saber en qué condiciones iniciarán un ciclo escolar nuevo o en qué condiciones se encuentran. Sabemos que van a tener condiciones de rezago educativo, pero por lo menos tener un elemento para calificar, porque sabemos que las calificaciones, según el acuerdo que enuncié hace rato, pues las calificaciones son temporales. Entonces, decía algunos docentes que tienen experiencia, hay que rescatar esa parte. La forma de poder regresar a clases, obtener las condiciones, es a través de la gestión. Pero la gestión no puede hacerse solamente desde la escuela misma, porque habrá escuelas que tengan muchos recursos, otras que no. Y ahí hablamos del sector público y privado, las diferencias enormes que existen. Entonces, sí se resuelve con gestión, pero habría que ver cómo gobierno dirige esa gestión que podemos hacer nosotros. Obviamente, con la mejor motivación que sería, pues, que aterrizaran recursos. Y precisamente ahí vengo con el comentario de las elecciones. ¿Cuánto dinero se perdió por allá? Porque como tal se pierde mucho, porque mucho se va a los bolsillos de muchas gentes. Pero, ¿por qué no haber aterrizado por lo menos cómo iniciar? De perdida no sé, no voy a marcar números, de perdida para limpieza y bueno, es incorrecto decir sanitización, lo correcto es desinfectar. Entonces, desinfectar las escuelas y por lo menos tenerlas en condiciones para abrirse por lo menos. Hasta ahí mi comentario. Muchísimas gracias, profesor Daniel. Muy cierto lo que menciona. Las condiciones se tienen que dar, hay diversidad, tenemos que pues darnos cuenta de que es un conjunto de acciones las que tenemos que hacer para abrir las escuelas, ya sea como un CCAN, ya no mencionemos ya como una organización completa. A esto nos viene, ¿por qué tanto apuro o por qué tanto intriga por dar a conocer que hay un regreso total a clases? Entonces, hasta esto nos viene a mencionar qué viene a representar un regreso a clases para la sociedad, cómo impacta para la sociedad que los maestros ya se encuentran trabajando de forma total con los alumnos. ¿Qué viene a representar eso? Y mando de nueva cuenta, doy vuelta al círculo. Profesor Kevin, ¿qué representa el volver a clases para la sociedad? Bien, yo quisiera dejar claro en este punto mi posicionamiento personal.
sobre este tema. Miren, yo soy de los que piensa que sí deberíamos estar tomándonos muy en serio y valorando muy en serio un regreso a clases independientemente del tiempo que queda, independientemente del poco tiempo que queda. Creo que como maestros, ya al haber sido un grupo prioritario en la vacunación, nos corresponde entrar en las aulas. Siento que es hora y es momento de hacer nuestro trabajo, ¿no? Sin embargo, mi preocupación es que las autoridades educativas, tanto federales como locales, saquen sus manos y hagan al maestro firmar cartas responsivas con vacíos legales para regresar a las aulas. Me preocupa que nos lancen a quienes estamos en las escuelas a buscar que los padres de familia vayan a desinfectar, a limpiar las aulas con recursos propios en un momento de emergencia, en un momento donde las familias más vulnerables fueron golpeadas en sus bolsillos. Eso es algo que me preocupa bastante. Pero si llega un momento en el que se encuentra ese apoyo, ahora sí que con la venda puesta en los ojos hay que regresar a las aulas. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador lo decía en su discurso, aunque quede poco tiempo, dice, aunque quede poco tiempo, hay que aprovechar para valorar avances, dice él. Pensé que cuando dijo avances iba a decir también o retrocesos, pero no lo dijo, nada más dijo avances de la educación a distancia. Hay que ver el estado socioemocional de los estudiantes y de hecho me sorprendió que se haya apropiado de los términos que se manejan actualmente en el ámbito educativo y él aprovechaba para decir, esas semanas que quedan hay que tomarlas para eso. Y aprovecho también para preguntarles a quienes nos escuchan, ¿ustedes consideran que regresar en septiembre garantizará que el gobierno apoya a las escuelas? O sea, ese tiempo que hace falta es garantía para que ahora sí se cumplan esos apoyos. Si no, la respuesta es que no lo garantiza, pues entonces no hay mucho, creo que no hay mucho que discutir, ¿no? Hay tarea pendiente para el maestro. Ahora regresándome a la pregunta de Chavarín, yo creo que esto significa para los maestros y para los padres de familia una reorganización de agenda muy importante, un reacomodo en sus prioridades, en sus labores, porque me parece que ha habido un estado homogéneo en esa responsabilidad de parte del maestro de tener que buscar evidencias, de cuestionarse si realmente esas evidencias son fidedignas, representan con claridad lo que el estudiante estudió, hizo o no hizo. Y yo creo que en ese sentido hay mucho por hacer, pero no se va a concretar hasta estando frente al aula, frente a los estudiantes. Ahí dejo mi comentario. Muchísimas gracias, profesor Kevin. Profesor Freddy, ¿qué viene a representar para la sociedad un regreso a clases por parte de maestros y alumnos? Ok, voy a ser un poco extremista, pero mi comentario lo voy a Por externar en favor. función de los datos que mencionaba bueno, en mi participación anterior, donde hablaba de que el volver a clases presenciales y es un rango de reapertura como tal de las escuelas, representa la movilidad de cerca del 40% de la población. Un porcentaje bajo de la misma está vacunado, ¿no? Ya ha avanzado a pasos agigantados, tomando en cuenta las condiciones del sistema de salud de nuestro país, que dicho sea de paso, no tiene uno de los mejores sistemas de salud de las grandes potencias, pero ahí va. Nosotros pues pertenecemos a un grupo social privilegiado que tuvimos la fortuna de ser vacunados por encima sí, por encima de otro grupo de la población vulnerable, tomando en cuenta los rangos de edad que mencionaba. ¿Qué se generó hasta el momento cierta contrariedad respecto a si vamos a necesitar o no una segunda dosis, que también es algo a tomar en cuenta, porque hay muchos docentes que a raíz de esa duda generalizada, pues están entre que regresar, pues pone en riesgo aún
mi estado de salud. Pero bueno, ¿qué representa? Como mencionaba, yo parecería que representa una elección bajo presión social, mediática y política de tres aspectos fundamentales que son inherentes al ser humano, que es salud, vida o educación. Si vuelvo a clases presenciales, parecería que tengo que elegir entre una de las tres. Si me quedo en casa es porque estoy eligiendo una de las tres. Entonces, creo que las condiciones, insisto, no están dadas para volver a clases, no en este momento, no debería de ser así, no deberíamos de dejarnos presionar por aquellos que están insistentes en que se reaperturen las escuelas. Este lapso debe de ser usado para otro tipo de situaciones. Ya mencionábamos como que el poner a punto las escuelas. Entonces, esa es como que la concepción que a mí me genera la insistencia, repito, social, política y mediática de volver a clases. Se entiende que el no hacerlo va a generar un rezago importante en nuestros estudiantes, pero el hacerlo, y hablando más que como que desde la parte humana, no desde el corazón, el hacerlo pues implica poner en riesgo otro tipo de situaciones, porque hay un grupo vulnerable, hay un grupo importante de la sociedad que va a estar en una movilidad social intensa, que va a poner en riesgo y que vamos a volver a un punto inicial donde las condiciones se volvieron caóticas. Entonces, hay estados que han vivido o están viviendo un repunte importante de los contagios. Aquí en Sinaloa ha estado más o menos controlado. Culiacán está dentro del semáforo estatal, se encuentra en azul. A 3, 4 casos de brincar de nueva cuenta al semáforo rojo. Hay otros municipios como Mochis y Mazatlán que han estado incrementando los contagios activos. Entonces, ¿para qué le buscamos? Las condiciones aún no están dadas. Enfoquémonos en otro tipo de situaciones, como el hacer un diagnóstico concreto, preciso, puntual de las condiciones en las que se encuentran nuestras escuelas, y a partir de eso, pues ya vamos viendo si regresamos o no al inicio del ciclo escolar. Y algunas entidades que han manejado su postura de que no hay condiciones y se van a esperar a que disminuya un poquito esto, y pues ya en agosto hablamos de nueva cuenta. Pues hasta aquí dejo mi participación, compañeros. Okay. Muchísimas gracias, profesor Freddy. Con todo lo que menciona, pues da hincapié a muchas cosas, porque sí, se menciona que ya el regreso a clases presenciales se va a tomar como la panacea, que va a recuperar en 2 o 3 días todo, pues ese estancamiento que provocó la pandemia. O sea, se habla del regreso a clases como esa gran panacea, pero no se habla de una nueva dosificación de contenidos, una reagrupación de contenidos, qué contenidos se tienen que quitar para poder rescatar los contenidos anteriores. ¿Por qué no se le apuesta a eso de cómo reestructurar el planes y programas? ¿Por qué no? Pues porque eso no es mediático, eso no vende. Profesor Daniel, ¿qué representa ese regreso a clases para la sociedad? Voy a relacionar tu último comentario con, no sé dónde lo leí, no, leo mucho a veces en Twitter o leo artículos ya que se te presentan en cualquier red social, y me quedó grabado con tu comentario, último comentario, cuando dice, parece que la educación no importa, que hay otras prioridades. Así, en México, parece que la educación no importa nada, hay otras prioridades primero. Bueno, continúo con el comentario. Fíjate que esta pregunta, pues llama mucho la atención, porque pareciera que hay muchas personas que pueden opinar sobre esto. Para la sociedad en general, para los padres de familia, para los niños, y ojo, aquí no se ha tomado en cuenta la opinión de ellos. Tal vez sí represente para ellos una opción para los niños, o sí represente para ellos que mejor que los niños estén dentro de las escuelas y no en casa. Entonces, para nosotros los maestros, podríamos también repetirse ese fenómeno, o sea, regresar, por lo menos atender a los niños que no han estado lejanos en la educación a distancia, o también regresar porque es el escenario ideal que nosotros mejor dominamos, ¿no? Sobre todo por las áreas de oportunidad que podamos tener en cuanto a la educación a distancia, manejo de tecnología, o las
dificultades que tengamos para ejercer nuestro trabajo de mejor manera. Ahorita hablaba de datos. Tenemos 14 meses de pandemia. Me tocó leer un artículo propiamente, creo que en la revista Forbes, creo, de Mexicanos Primero, esta asociación civil que ha sido criticada, otra lo palomean como un buen contraste, vamos a llamarlo así, un contraste con los resultados educativos entre los gobiernos actuales o pasados con lo que es una sociedad que debe estar crítica hacia lo que sucede, no nada más recibiendo lo que el gobierno dice. Bueno, habla de 14 meses de pandemia y que México hasta el momento pues le va a tomar 3 ciclos escolares por lo menos en recuperarse de ese rezago educativo en el que ellos mencionan está México, ¿no? Y hablan de un porcentaje del 56% que estábamos como México, como sistema educativo, ese rezago educativo, y que con la pandemia subió al 75%. Yo no sé cómo lo hicieron para medirlo. Ahí también está una cuestión a debate, ¿no? No sé cómo lo hicieron para medirlo. O sea, ¿a través de qué? Si tenemos niños que ni siquiera hemos consultado, ni siquiera los maestros han tenido acercamiento de evaluación constante para determinar en qué. Pero bueno, eso Con lo las haremos nosotros. estadísticas, tú con la seguridad que tú digas una de estadística, Okay. es como te van a creer. Ok, entonces, incluso decía que hay cuestiones básicas donde los niños están dejando de aprender, ¿no? Hablemos de comprensión lectora, manejo de operaciones básicas, entre otras cosas. Y da la solución. Dice, el gobierno es necesario que emprenda de manera responsable y honesta un plan de estudios, aunado a lo que dices tú, Chavarín, un cambio en el modelo educativo que vaya hacia un mejor diagnóstico para el aprovechamiento de los niños durante la pandemia. Es decir, incluso se atrevieron a decir, lo digo se atrevieron porque pareciera que ya dan la solución de todo lo que va a suceder, que durante el ciclo 2021-2022, todo el ciclo nos vamos a llevar en una etapa de diagnóstico para detectar todas las áreas de oportunidad de los niños, para detectar las nuevas rutas de trabajo de los docentes al interior de cada contexto, cada escuela, cada zona, etcétera. Entonces, todo en función de que la aprenda en casa, que después tendremos que hablar sobre eso, pues no ha sido como esperábamos, ¿sí? No ha sido como esperábamos porque, decía el presidente de la República, pues el niño ya no lo podemos tener mirando la televisión. Y yo hago un señalamiento, pues ¿quién miraba la televisión también? Porque en los primeros meses solamente se intentó. Ya después dijo el maestro, ¿saben qué? Eso no me funcionó a mí, yo me voy a la vieja escuela, lo que me funciona. Entonces, yo voy a hablar también de cuestiones prácticas. Fíjense bien qué importante la pregunta que hoy se está analizando. Hoy reconozco a muchas de las escuelas, a los maestros, a los directivos, a los supervisores, incluso a las autoridades locales, municipales, que hayan creado las condiciones para abrirse hacia por el tema del rezago educativo. Para la sociedad representa una opción, para los padres representa un aliento. Tal vez comodidad, podemos pensar en eso también para ellos, ¿no? Por el hecho de que el niño vaya a la escuela. Y representa también un compromiso social y moral de los maestros, ¿no? Con esta tarea. Pero también está la otra parte de que no nos dan las garantías totales en la cuestión de que es voluntario, que se nos hacen firmar, que responsabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, en la zona escolar en la que yo trabajo, hemos hecho siempre ejercicios de democracia, de sí volver o no, de acuerdo a las condiciones. Pues una de las acciones que decidimos fue, como hay niños que no podemos acceder a ellos, era darles cuadernillos de trabajo. Es un ejercicio que se ha hecho en todas las zonas escolares, no es nuevo, ¿no? Darles cuadernillos de trabajo para que durante una semana estén trabajando, que llegue la otra semana nosotros, calificar, en el sentido de que tengamos elementos para poder calificar a esos niños que aparecen en un semáforo rojo y un semáforo amarillo en la cuestión de la comunicación que hemos tenido en ellos. Hablamos de comunicación intermitente en el caso de la amarilla y comunicación nula en el caso del semáforo en rojo. Entonces, ese ejercicio nos permitió a nosotros como escuela tener un número, por ejemplo, de 33 niños que tenemos una comunicación nula y concentrarnos en tratar de comunicarnos con ellos. En el primer ejercicio que hicimos, logramos contactar a 21 alumnos. Abrimos la escuela, fuimos a la escuela, la abrimos porque realmente pues entramos. Y desde de adentro de la escuela nosotros atendimos a los padres y los padres a través de la
la puerta y estuvimos entregando los cuadernillos. Pues logramos que 21 niños fueran en algunos de los ejercicios que hicimos. Y eso representa, de los 33 que te hablaba, de un 70% de acercamiento a los niños. De allí la importancia y mi reconocimiento para los maestros que ya abrieron CCA, porque ya van 2, 3 pasos adelantados que los que no han abierto ni siquiera los CCA, hablando de la cuestión de los aprendizajes. Entonces, comparto la opinión del compañero Kevin en el hecho de decir, ya nos toca trabajar por los niños en lo que es nuestra responsabilidad, pero habría que hacer, vuelvo a repetir, el ejercicio de si tenemos las condiciones necesarias para poder hacerlo. Yo por lo menos no me he atrevido todavía a abrir el CCA porque las condiciones en la totalidad no las tengo. No las tengo. Y la única que me falta es el ejercicio con los docentes. Es el único que me falta. Maestros, ¿quién me ayuda? Porque las condiciones como escuela las tengo. Pero es ya de los 12 con plantilla, a lo mejor 3, 4 van a querer nada más. Y con esos 3, 4 tendré que diseñar el plan para atender a todos los niños. Entonces, eso es lo que me falta. Y está el otro sentido de lo que dice el compañero Freddy, tiene toda la razón. O sea, no sabemos si el abrir las escuelas, si el abrir los SA traerá en consecuencia pues más problemas de los que ya tenemos, de salud, no podemos decir tampoco el hecho de que estemos atendiendo a los niños, aseguraremos aprendizajes en ellos, pero sí es un momento para hacer un análisis de que para la sociedad representará algo positivo, sin duda. Para nosotros docentes también, hablemos del aspecto socioemocional, el estar en casa tanto para los docentes como los niños, pues ya representa una rutina muy cansada, tal vez algunos traigan problemas emocionales muy, muy marcados, y también representará para niños una felicidad de regresar a su plantel. Ojo, no todos, algunos cuantos tendrán ese privilegio primero, ¿no? Pues sería todo, mi amigo Jorge Iván. Muchísimas gracias, profesor Daniel. Muy cierto lo que dice. Muchas gracias, profesor Freddy. Muchas gracias, profesor Kevin, por toda la información y por los datos que nos acaban de dar, pero que déjenme decirles que yo tengo otros datos. Y los datos que yo tengo es el dato de la gente, los comentarios, los maestros. Por eso los invito a expresar su opinión, a comentar aquí abajo, a decir qué es lo que sienten, qué es lo que expresan. ¿Por qué? Porque se sienten en condiciones, no se sienten, consideran que el 7 vamos a regresar, ya están trabajando en su CTA. Hablemos porque es el momento de ir expresando. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias y como siempre decimos, el último en salir, por favor, que apague la luz.